no necesitas el mejor procesador para poder jugar. De hecho, a más resolución la carga cae sobre la gráfica y el procesador pasa más a un segundo plano. Pero para tareas más destinadas a la productividad, sí es necesario un procesador de más alto calibre. Y aquí te tengo quizá la mejor opción calidad-precio hoy por hoy del mercado. Ryzen 7 5700X, que hoy por hoy en Amazon incluso se consigue por los $200. Y sí, es AM4, compatible todavía con DDR4, no tendrás que migrar a DDR5. Y si tienes ya todo el conjunto, placa base, memoria RAM y demás pensada para AM4, pues quizá te convenga más este procesador. Porque si quieras que no, para un Ryzen 7000 cambiar lo que es la placa base, cambiar por DDR5, pues es un poco más complejo. Entonces pues vamos a ver si este procesador perfectamente vale la pena en 2023, casi 2024. Así que quédate porque se viene lo bueno. Saludos familia, yo soy Ulter y sean bienvenidos a este al detalle con unboxing y revisado todo incluido de este Ryzen 7 5700X. Vamos a romper el sello, está nuevo como pueden ver, completamente sellado y me salió muy económico, por debajo incluso de los $200, lo conseguí en una oferta de Amazon. Así que bueno, rompemos el sellito, sacamos aquí. Perfecto, yo quiero saber por qué eso no trae disipador. Recuerden que esos procesadores no traen disipador como tal, entonces hay que ver con qué lo rellenan directamente. Yo creo que con puros manuales, bueno, básicamente con nada. Con nada lo rellenan directamente, miren ustedes acá. Tenemos el acetato. Bueno, por favor lea. Dice que es compatible con AMD Socket AM4 motherboards y la actualización de BIOS, que es muy importante. Acá pues se salió todo esto básicamente, pero no tenemos nada más en la caja. Pueden ver aquí, vacía. Tenemos esta especie de foam protector, tema de autenticidad, certificado de autenticidad, etcétera. Bueno, todos los AMD traen esto. Y aquí está nuestro Ryzen bien protegido, por supuesto, con su acetato, plastiquito protector y por supuesto el adhesivo. Ryzen 7 de la serie 5000. Entonces familia, rapidito, pues nada, un procesador normalito, nada del otro mundo, rellenado en la caja con puro plástico. Yo lo hubiese hecho más delgada. Personalmente me parece que es absurdo que metan solamente esto y pues que el resto esté vacío. Pero bueno, ahora es importante mencionar de que esos procesadores serie 5000 son compatibles por prácticamente todo el abanico de placas base. Si bien en un principio salieron solamente compatibles para la serie 400 y 500 de placas base, también la serie 300 eventualmente recibió una actualización, pero hay que tener mucho cuidado al actualizar porque va a borrar, es posible que borre soportes anteriores de procesadores. Este es un procesador Vermeer, que es el nombre como tal clave, digamos, de esta familia de procesadores serie 5000, pero pues hay que tener en cuenta de que si instalas la BIOS nueva en tu placa base 300 puede eliminar el soporte anterior, así que hay que hacerlo con cuidado, teniendo de pronto ya los dos procesadores para hacer el cambio y demás. En mi caso, por más de que acá tengo una placa base serie 300, que es una A320 MHDV, que incluso esta gama baja en el BIOS como tal, en la página de ASRock está ahí listado de que soporta perfectamente esos procesadores, pero quita el soporte a la serie Bristol Ridge, que creo que es la serie 1000 y 2000 de AMD. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, yo preparé pues una placa base más robusta para justamente este tipo de procesador. Y sí, estoy hablando de una que ya tenía. Si de pronto ustedes ya son suscriptores del canal, la recordarán, una B550 Steel Legend, que pues es muchísimo mejor para este tipo de procesadores, entonces voy a hacer el cambio justamente allí. Esta por ejemplo no tiene soporte para addressable RGB, mientras que la otra, la Steel Legend, sí lo tiene, por ejemplo. Por eso los ventiladores frontales no se iluminan, pero bueno, están funcionando. Entonces pues bueno familia, voy a montarlo, eso sí, con muchísimo cuidado. Les recomiendo también a ustedes hacer pues sus montajes de procesadores con mucho cuidado, que no les pase lo que me ocurrió a mí. Si no sabes de qué te hablo, te dejo el video acá arriba y en la descripción para que después de este lo veas. Y nada, nos pondremos después de montarlo a hacer todas las pruebas del caso, tanto de temperatura como de rendimiento bruto. Y mientras de fondo está el montaje del procesador y los componentes en la PC, vamos a revisar un poco las mejoras de Zen 3 o Ryzen 5000. Tuvo un 19% de mejora en el IPC versus Zen 2, que era la tecnología anterior. Además se unificaron el Core Complex de 8 núcleos y la memoria caché L3 de 32 MB. Eso ayuda sobre todo a la reducción de la latencia. Cada núcleo quedó con 4 MB de caché. Y todas estas mejoras al final nos dan este Ryzen 7 5700X
X que cuenta con 8 núcleos, 16 hilos, una frecuencia base de 3.4 GHz y un bus de 4.6 GHz, fabricado en una litografía de 7 nanómetros y un TDP bastante bajo, solo 65 watts. Esto ayuda sobre todo a una disipación térmica más eficiente. Ahora vamos a revisar un poco la PC de pruebas. Contará con el procesador, el Ryzen 7 5700, acompañado de una memoria RAM DDR4 de 32 GB marca Alloy Warhawk a 3600 MHz, una tarjeta de video AMD Radeon Asus Strix RX 570 de 4 GB y por supuesto la motherboard ASRock B550 Steel Legend, un almacenamiento SSD Western Digital Black SN770 PCI Express 4.0 de 1 TB. Todo esto propulsado por una fuente de poder Roswell Green Series de 530 watts, 80 plus bronce de certificación y disipado por medio de una refrigeración líquida Raidmax Infinita LS240. Esta refrigeración líquida también tendrá su propia review próximamente en el canal, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte los futuros videos. Ahora muchos se preguntarán, bueno Ulter, pero esa tarjeta de video no es suficiente para el procesador, llegará a su 100% y el procesador irá muy holgado. Sí, tienes razón, lamentablemente no tengo un equipo tan equilibrado en este momento y por eso decidí hacer pruebas solamente de productividad. Estas pruebas que verás en este video hechas por mí serán relacionadas a este campo. Sin embargo, tomaré datos e información de otros reviewers para poder descifrar hasta cuál tarjeta es posible que maneje bien este procesador Ryzen 7, tomando sobre todo la base de la serie 4000 de Nvidia y la serie 7000 de AMD. De todas formas, si quieres ver esta Asus Strix con este procesador en acción, próximamente también tendré un retro revisado de esa tarjeta gráfica para ver si vale la pena en 2023 y casi 2024. Así que ya sabes cuál es la invitación, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ese video. Vamos ahora con las pruebas. Arrancamos con Cinebench R23, el cual nos permite medir el desempeño del procesador en multinúcleo y mononúcleo. Todas las pruebas que verán fueron grabadas con una cámara externa, esto para tener el rendimiento íntegro del sistema y evitar que una captura de pantalla impacte en el desempeño. Durante los 10 minutos de prueba en multinúcleo dio 9 pasadas en total y el puntaje fue de 11.762, ubicándolo por debajo del Threadripper 1950X y bastante por encima del 1700X y el i9 9880H. En mononúcleo durante los 10 minutos dio 2 pasadas en total con un puntaje de 1512, ubicándose muy por encima del i7 7700K y prácticamente a la par del i7 1165G7 que es para laptops. Lamentablemente aquí pues nos cuesta sacar una referencia en qué posición estaría, ya que no tenemos un listado con más variedad de procesadores. Sin embargo, con el puntaje podrías tomar una referencia, pero no salimos de Cinebench porque ahorita tenemos el test con la versión de 2024, que además implementa el motor Redshift, que hasta ahora era exclusivo de Cinema 4D, y también nos permitirá en esta versión medir si queremos el rendimiento de la tarjeta de video. En este caso solamente nos centraremos en el procesador. Esta prueba es mucho más agresiva y en multinúcleo nos dio un puntaje total de 690, ubicándose detrás del Apple M1 Max y por encima del Intel i9 9880H, misma tendencia que en el R23. En la prueba del mononúcleo nos dio 92 puntos, ubicándose justo 4 puntos por detrás del 5800X y 20 puntos por detrás del Apple M1. Al menos aquí en esta tabla tenemos como referencia al 5800X. Pasamos ahora a Geekbench 6, un benchmark con varias cargas de trabajo en su arsenal que nos permite también mediante un puntaje medir el desempeño de nuestro procesador. En este caso el total alcanzado en single core fue de 2137 puntos y 8846 en multicore. En el software de renderizado y procesado V-Ray Benchmark dio un total de 8807 B-samples, como se llaman los puntajes de esta aplicación. En el ranking de la página se ubica por delante del Ryzen 9 3950X, también por delante del i9 9900K y por debajo del i5 12490F y del Ryzen 7 3800X. Hay que tener en cuenta que estos rankings pueden ser engañosos, no siempre se hacen las pruebas en un entorno completamente idóneo, sin aplicaciones abiertas en segundo plano, ni tampoco con el mejor manejo de temperaturas en todos los procesadores que se tienen listados. Por eso hay que tomar estos resultados con pinzas y quedarnos principalmente con la base del puntaje.
Pasamos a Blender, el programa especializado en modelado, iluminación, renderizado y animación en 3D, en su versión 3.6.0. Realizamos las tres pruebas: la escena del monstruo, también la de la tienda de chatarra o junk shop y la escena del salón de clase o classroom. Como puntaje expresados en samples por minuto tenemos en Monster 83.218, en junk shop 56.528 y en classroom 39.901. Pasamos a Luxmark con su prueba LuxVault de C++ y OpenCL. Esta prueba nos daría 5001 puntos. Otro test bien interesante, el Corona 10. El puntaje que nos dio expresado en rayos por segundo es de 3.764.826, superando al i5 12400, al Ryzen 5 5600X, también al Ryzen 5 5600 y quedándose por debajo del 3700X y del 5950X. Nuevamente les recuerdo que estos rankings igual hay que tomarlos con pinzas. Yo doy los resultados de forma transparente, tal cual como me dieron a mí, haciéndolos sin programas en segundo plano. Y sí, sé que les dije al inicio que no íbamos a probar ningún videojuego con esta combinación de procesador y tarjeta de video. Sin embargo, la demo de Riftbreaker en Steam tiene la opción de ejecutar un benchmark de CPU. Este juego es un RTS y en esta prueba muestra muchos elementos en pantalla, por lo tanto creo que puede ser una buena base y un buen parámetro, y si quieres también podrás ejecutarlo en tu sistema. Los fotogramas promedio fueron de 58.08 y el 1% más bajo fue de 42.69. Y por último, para terminar estas pruebas de desempeño, tenemos el renderizado de dos videos, uno en Full HD 1080p y el otro en Ultra HD 2160p. Este video tiene una duración de 23 minutos 15 segundos. En Full HD 1080p se demoró en renderizar los 5 minutos 44 segundos y en Ultra HD o 2160p se demoró 14 minutos 26 segundos en terminar el renderizado. Muy bien, pero ahora la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué tal va en gaming? A continuación verán varias pruebas, todas ellas fueron extraídas de otros canales cuyos enlaces a los videos los tendrán en la descripción por si gustan ir a verlos, y también en pantalla aparecerá la fuente. Quiero que se fijen principalmente en el porcentaje de uso del procesador y en el porcentaje de uso de la tarjeta de video. Les recuerdo que el escenario ideal para el gaming debe ser que la tarjeta de video llegue al 100% o lo más cercano al 100% de uso, y el procesador con un porcentaje de uso mucho menor, así no habrá cuello de botella. Comenzamos con este 5700X y una 4060 Ti. Las pruebas en esta gráfica van a 1080p. Spider-Man Miles Morales corre bastante bien con un uso menor al 50% en CPU y la gráfica por encima del 90%. El Forza Horizon 5 va excelente con todo al máximo y con un uso bastante decente del CPU, entre el 30 al 40%. Con Fortnite en bajos es curioso. Si bien el CPU se mantiene debajo del 50%, la GPU no está en su máximo. Esto puede deberse a alguna limitante del juego que hace que la GPU no saque todo el potencial. También busqué otros procesadores más potentes con esta misma tarjeta y se replica un poco el mismo escenario. De todas formas, vemos que se mantiene entre 300 a 350 cuadros y el CPU no es un limitante. No hay tirones ni stuttering. En Epic, al tener más carga, la GPU también la vemos trabajar un poco más, pero claro, bajan mucho los cuadros por segundo y el procesador sigue con la tendencia del 50% de uso. El CPU en Cyberpunk con todo al máximo, incluyendo el trazado de rayos y DLSS 3, está debajo del 40% y la GPU por encima del 90%. Un buen desempeño. En los títulos que siguen se exprime más el CPU. The Last of Us Parte 1 ronda entre el 50 al 60% del uso del CPU, pero la GPU va al máximo. Esto es con configuración gráfica en Ultra. Rainbow Six Siege en bajo se mantiene similar al Fortnite. La tarjeta no llega al 90% y el CPU está rondando entre 60 al 70%. ¿Esto es malo? No necesariamente, supera los 350 cuadros en promedio. Les recuerdo que no siempre todos los juegos exprimen el 100% de la tarjeta. En Ultra, eso sí, la GPU sube su uso y el procesador se mantiene en porcentajes similares, pero los cuadros son casi los
mismos que en bajo. No veo limitación alguna del CPU. Otro shooter, Battlefield 2042, y este sí noté que usa más el procesador, entre el 50 al 60%, pero la GPU también va al máximo, sin limitación alguna. Como vimos, este procesador aguanta cómodamente una 4060 Ti. ¿Qué quiere decir esto? Que con una 3070 para abajo, incluyendo serie 2000, serie 1900 y demás, no va a haber ningún problema. El procesador no va a limitar el rendimiento en cualquiera de estas gamas de tarjetas de video. Ahora es turno de la 4070 Ti. Esa tarjeta está diseñada para 1440p e incluso disfrutar el Ultra HD, o también conocido como 4K. Que sí, vas a poder jugar en 1080p también, pero es una tarjeta pensada para resoluciones mayores. Es importante mencionar que a más resoluciones el CPU se vuelve menos trascendental, sobre todo en 4K, en donde la carga recae principalmente en la tarjeta de video. Y justamente para las siguientes pruebas de la 4070 Ti con el 5700X, la resolución utilizada será 1440p. Arrancamos con Rainbow Six, da números bastante similares en frames y en porcentaje a la 4060 Ti, claro, en distintas resoluciones. En bajos la CPU maneja un uso entre 60 al 70%, la GPU no da el máximo, mientras que en Ultra la CPU mantiene ese 50 a 60% y la GPU tira fuerte superando los 300 frames. Cyberpunk con todo al máximo, Ray Tracing y DLSS 3 en calidad tira buenos cuadros. El CPU logra el 40% de uso y la GPU supera el 95%, sin limitaciones aquí. Fortnite con todo en bajo y sin DLSS usa muy poco la GPU pero también el CPU, en torno al 40%. Sigo insistiendo, baja carga gráfica no saca el máximo de la tarjeta, pero en épico con DLSS en calidad la GPU se mantiene sobre el 90% y el CPU llega sobre el 40-50%. Eso sí, ya no tenemos casi 300 frames, aún así con 200 está bastante bien. Valorant en bajos, y aquí los componentes se vienen durmiendo. Miren esos porcentajes de uso, casi dando 400 frames en promedio. En altos la cosa cambia, la GPU se usa mucho más, pero el CPU sigue bastante holgado. A pesar de los altos cuadros, sigue sin limitar el procesador. No podía faltar Battlefield 2042. En Ultra y sin DLSS, el CPU ronda el 65 a 75% de uso y la GPU por encima del 95%. Activando el DLSS sigue la tendencia en porcentaje, pero como es de esperarse, suben mucho los frames por segundo. A pesar de ser exigente con el procesador, este Ryzen 7 no es una limitante para este título. Eso quiere decir que con una 3090, y me aventuraría a decir que con una 3090 Ti no deberías tener problema con este Ryzen 7 5700X, ya que la 4070 está similar en rendimiento a la 3090 y la 3090 Ti tampoco está tan lejos. Ahora pasemos a un umbral mayor, 4080 y 4090. Estas tarjetas están hechas para el Ultra HD o 4K. Sí, vas a poder jugar también a 1440p y yo sinceramente creo que este Ryzen 7 5700X no llegaría a limitar una 4080. No hay test en YouTube que lo confirmen, pero en la descripción les dejaré un video muy interesante de una persona que comparó el 5600X, 5700X y 5800X 3D corriendo con una 4080 para que saquen sus propias conclusiones. Ahora, con la 4090 no creo que este 5700X genere como tal un cuello de botella, pero sí puede ser una limitante, y me explico hablando claro. Este video está hecho para usuarios que tienen AM4 y que no quieren cambiar o gastar todo lo que incluye o implica un cambio a Ryzen 7000, a Zen 4, que es la board y la memoria RAM, que también debe de ser ya DDR5, o que no quiere cambiar Intel con ese costo que también implicaría. Básicamente, tienes AM4 y quieres sacar el máximo desempeño por tu dinero solo cambiando el CPU, como es mi caso. Pues ahí te diría que si quieres el mejor procesador para gaming de la plataforma AM4, vayas directamente al Ryzen 7 5800X3D. Con esa caché apilada logra maravillas ese CPU y es lo que te recomendaría si quieres sacarle el máximo a cualquier tarjeta de video, incluyendo la 4090. Por cierto, dejaré en la descripción un video de Harvard Canucks que seguramente te interesará. Coloca a prueba la 4090 con procesadores de gama media de Ryzen desde la generación 2000 hasta la 7000 y seguramente también te permitirá sacar tus propias conclusiones. Ahora, ya vimos las Nvidia, pero ¿qué pasa con la Radeon? Tengo un par de pruebas. Con la RX 7600 va súper en el peor escenario posible, Battlefield 2042.
42. Juego CPU demandante y la tarjeta de video no baja del 95% de uso y el CPU no sube sobre el 70% de uso en tramos de la partida bastante complejos. También encontré una prueba de Starfield en 1440p con la 7900 XTX, la más poderosa hoy por hoy de Radeon. La GPU en este caso va sobre el 90% y el CPU en torno al 50% de uso. Sí, es un juego más GPU dependiente, salvo quizá en algunas ciudades muy pobladas y llenas de elementos en pantalla, pero considero que con esta gráfica te irá bien con un 5700X. Y esto afianza mi teoría de la 4080, ya que rinde casi lo mismo que la 7900 XTX. En cuanto a temperatura y consumos, en mis pruebas este Ryzen 7 5700X se mantuvo en todas las pruebas, por debajo de los 78 watts de consumo y nunca superó los 69 grados centígrados. De hecho, en prácticamente todas las pruebas logró más o menos un promedio de 62 grados centígrados, valores bastante buenos. Ahora, como recomendaciones adicionales, si ves que en corto plazo vas a actualizar a una 4070 Ti en adelante o una 7900 XT en adelante y de pronto puedes permitirte gastar un poco más en el procesador, yo te recomendaría más bien el 5800 X3D. Si tienes un presupuesto más limitado, pues ve por el 5700X, o si ya lo tienes, pues ya te estás dando cuenta de cómo rinde con una 4070 Ti en adelante o con una Radeon 7900 XT o XTX. Insisto, no creo que genere cuello de botella con una 7900 XTX o una 4080, pero ahí entraría muy bien un 5800 X3D y con la 4090 mismo caso, 5800 X3D. Ese procesador saca más desempeño gracias a su 3D caché, pero ¿cuál es la diferencia en precios? Pues aquí la tienes, menos de $200 para el 5700X y $300 para el 5800 X3D. Tú decides. En mis conclusiones personales debo decir que estoy muy contento con este Ryzen 7 5700X. Yo vengo de un 2200E, de un Ryzen 5 3600 y el cambio se nota un montón. En renderizado, en multitarea, en gaming. Y sinceramente no necesito más por ahora. Mis monitores son 1080p, no planeo subir a una resolución en corto plazo, a un 1440p o a un 4K u Ultra HD, pero si se llega al caso, pues puedo optar por una tarjeta de video que me permita probar esas resoluciones, una 4060, 4060 Ti, 7600, 7900 XT, 7800 o 4070 Ti, y este procesador va a poder con ellas. Por lo tanto, al menos para mí estoy súper satisfecho con mi compra. No necesitas ser consumista, no necesariamente que ya salió Zen 4, debo saltar a Zen 4 y cambiar la board y cambiar la RAM y no sé qué, no necesariamente. Tampoco a pasar a Intel, no. Si tienes AM4 todavía puedes sacarle mucho partido a esta plataforma. Eso sí, compra inteligentemente y de acuerdo a tus necesidades. Pero recuerda que esta es solo mi opinión y yo quiero saber la tuya aquí abajo en los comentarios. Además, cuéntame, ¿tienes este CPU? ¿Con qué tarjeta gráfica lo tienes emparejado? Quiero saberlo y seguramente tu aporte también ayude a alguien a salir de dudas, así que cuéntamelo todo aquí abajo. Te pido mucho el like, este video tuvo bastante trabajo, así que pues te lo agradecería mucho, y también considera suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos que se vengan en este canal. A este lado de la pantalla te dejo un video de una experiencia muy negativa que me pasó al instalar un procesador. Si quieres comprar uno de este tipo para que a ti no te ocurra, ve a ver este video, y en la parte de abajo te dejo otro video que seguramente te encantará. Sin más por agregar, yo soy Ulter y hasta la próxima.